La industria licorera de Caldas hace sus licores como no los hace nadie en Colombia y como muy poca gente lo hace en el mundo, y eso es muy importante que se sepa. Se partió la historia del aguardiente colombiano en dos. Se ha estado hablando mucho los últimos días sobre la distribución a nivel nacional ya del aguardiente amarillo. Cuéntame un poquito por qué esas restricciones, por qué antes era tan complicado, por qué esa obstrucción de la llegada de aguardiente amarillo a nivel nacional. Si es el consumidor el que debería decidir a través de lo que dice nuestra propia Constitución del 91, qué aguardiente se quiere tomar. Desde siempre hemos competido en el 100% de nuestro país con nuestros rones. Nuestros rones, podemos decirlo con un orgullo gigantesco, de cada 100 rones que se venden en Colombia, 73 son de la industria licorera de Cali. De 100 rones, 73 son de la industria licorera de Cali, son de los que tú tienes aquí a tu espalda. Una fábrica que tiene más de 110 años en el mercado, que produce uno de los mejores rones del mundo y sin lugar a dudas uno de los aguardientes insigne de este país y tal vez el mejor aguardiente del mundo. Los recursos que se dan por impuestos en la industria licorera de Caldas y en todas las fábricas de licores van para la salud de los departamentos y también para la educación. Estamos hablando que en los últimos 3 años la industria licorera de Caldas ha hecho transferencias superiores a los 2 billones de pesos. 2 billones de pesos para la salud y la educación de los departamentos en Colombia. Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy les tengo una marca muy importante de nuestro país y tengo al gerente general, don Diego, que nos va a contar muchísimo de la licorera de Caldas. Don Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a nuestra fábrica. Muchas gracias por aceptarnos la invitación, por permitirnos este espacio. De verdad que muy felices de estar acá y contar un poquito de todo lo que están haciendo con la licorera de Caldas, con aguardiente amarillo y con ron viejo de Caldas, porque es una locura. Sí, bienvenidos a nuestra fábrica nuevamente, a la fábrica que tiene mística, una fábrica que tiene más de 110 años en el mercado, que produce uno de los mejores rones del mundo y sin lugar a dudas uno de los aguardientes insigne de este país y tal vez el mejor aguardiente del mundo. El aguardiente que está dando mucho de qué hablar últimamente. Sí, el aguardiente amarillo de Manzanares es hoy en día un ícono en nuestro país. Es un aguardiente que está desde 1885, pero en los últimos años ha tenido un relanzamiento que ha permitido que hoy tenga una participación en el mercado donde puede entrar o podría ingresar en nuestro país grandísima, y que está demostrando que se pueden romper fronteras siempre y cuando se tenga innovación y creatividad en todo lo que se hace. Me gustaría arrancar mucho en esta entrevista con eso, con el tema de aguardiente amarillo, con todo lo que se está hablando para la distribución a nivel nacional. Pero antes de ir a ese tema, me gustaría que nos contaras un poquito de la historia, porque viene de 1885, pero hace pocos años fue el boom, o sea, que ha sido muy popular, que a la gente le ha gustado mucho. Cuéntame un poquito cómo nace el aguardiente amarillo y esa historia detrás de la marca. Sí, el aguardiente amarillo de Manzanares es un aguardiente que surge en las entrañas de los Andes, como nosotros en algunos momentos lo decimos, porque el aguardiente amarillo de Manzanares, como su nombre lo dice, se crea por primera vez en el municipio de Manzanares. Lo que se hace con el aguardiente amarillo de Manzanares es la primera destilación o el primer aguardiente de Colombia, porque allí lo que se hizo fue un proceso de destilación con la caña gorobeta, que es un tipo de caña específica y que se produce en esa zona, y en el proceso de destilación, como estamos hablando de una época tan antigua, 1885, no era muy, digamos, lo que producía era ese color amarillento porque quedaba un poco sucia. Y ese color amarillento que es el característico es del proceso de destilación que se realizaba inicialmente, que generaba ese color. Ya posteriormente, la industria licorera de Caldas adquiere lo que es la patente para el desarrollo del aguardiente amarillo y lo está produciendo desde alrededor de 1940, tiempo ininterrumpido. ¿Qué quiere decir? El aguardiente amarillo de Manzanares se produce desde 1885 y por la industria licorera de Caldas desde el momento que te acabo de contar hasta el día de hoy. Lo que pasa es que anteriormente el aguardiente amarillo de Manzanares tenía una presentación muy diferente y se ha venido graduando de diferentes formas durante el transcurrir del tiempo hasta llegar al actual, que son 24 grados y en una botella muy diferente a la que teníamos planteada inicialmente. Y naturalmente la evolución en el color, la evolución en otro tipo de aspectos,
que han permitido que sea uno de los licores favoritos de los colombianos en la actualidad. Una de las cosas que más les ha gustado a los colombianos al respecto del aguardiente amarillo es el volumen de alcohol. ¿Cómo se llega a esa decisión? ¿Cómo bajamos de 32 a 24? Sí, lo que se hace por cada una de las fábricas que compiten en el mercado nacional e internacional o los diferentes distribuidores es que estamos en permanente vigilancia de lo que sucede en el mundo. Es decir, nosotros aquí tenemos expertos que están en constante verificación de las tendencias hacia dónde van. Y esas tendencias nos dicen que en los últimos años ha venido sucediendo un cambio en el consumidor final de los alcoholes destilados, y es cuál, que no les gusta tanto, o más bien ha venido perdiendo consumidores el mercado de las altas graduaciones, de los licores de alta graduación. Eso no significa que, digamos, haya desaparecido los consumidores de alta graduación, sino que hoy en día hay más gente que quiere un licor de menor graduación. ¿Por qué? ¿Por qué no lo decían las diferentes investigaciones? Porque, por ejemplo, querían durar más cuando se encontraban en la actividad que estaban realizando. Entonces, si estaban en una rumba, en una discoteca, pues querían durar más tiempo consumiendo, digamos, en la discoteca y tener más tiempo para compartir con sus amigos o con quienes estaban en ese momento departiendo. Y adicionalmente, pues también es una cuestión de costos. ¿Por qué? Porque entre menos nivel alcoholimétrico, pues el costo del licor es también menor. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos mostraban a nosotros los diferentes estudios es que la menor graduación era la que estaba dando mayores resultados a nivel internacional en la venta de los licores destilados. Es así entonces como en Colombia comenzaron las diferentes fábricas a producir aguardientes en este caso, porque en Colombia pues también hay una legislación que dice hasta cuándo puede ser llamado con graduación aguardiente un licor o hasta cuándo puede ser llamado ron un licor con una determinada graduación. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron es en algunos momentos comenzar a bajar los grados de 32 a 29, por ejemplo, y de 29 finalmente a 24. Lo comenzaron a hacer las diferentes licoreras a nivel nacional, incluida la nuestra, en comenzar a presentar productos de una menor graduación, y lo que nos mostró a nosotros el proceso fue, con respecto al aguardiente amarillo, que hicimos un cambio inicial. Un cambio inicial fue que lo bajamos de 35 grados a 32 grados y nos dio un muy buen resultado, es decir, el consumo que se tuvo del aguardiente amarillo en ese momento fue mucho mayor y nos mostró la senda entonces que la gente quería también un aguardiente amarillo de 24 grados, por lo que tomamos la determinación de hacer ese aguardiente amarillo de Manzanares de 24 grados. Fue impresionante, de verdad que a la gente le ha impactado muchísimo. No siento de pronto ya desde la parte de consumidor que haya sido solo el porcentaje de alcohol, porque es que la botella también tiene algo que también gusta demasiado. Tienes absolutamente razón. Esa parte es trascendental y fundamental. O sea, lo que explicábamos fue la transición hacia los 24 grados. Que la gente pues quiere menor alcohol. Eso lo hicimos todas las fábricas. Ahora, en la particularidad del aguardiente amarillo, no solamente es 24 grados, porque hay muchos licores diferentes o muchos aguardientes hoy en Colombia de 24 grados, sino que lo que significa el aguardiente amarillo de Manzanares es también todo lo que hay en torno a lo que es el aguardiente amarillo de Manzanares. Sí. No solamente su historia que te acabo de comentar muy rápidamente, sino la forma en que el aguardiente amarillo se presenta, sino la forma en que tiene la botella, en que tiene su tapa, en que tiene las líneas que se utilizan dentro de esa botella y también otro tipo de secretos que la botella guarda, como por ejemplo podemos ver que cuenta una historia, que narra una historia a través de dónde surge, de dónde viene, de dónde son sus orígenes, que lo hace a través de su marca y contramarca, es decir, todo lo que es la parte delantera y la parte de atrás, en donde nos muestran toda la historia que ha sucedido con el aguardiente amarillo. Bueno, vamos un poquito a lo que la gente de pronto se ha estado hablando mucho los últimos días, sobre la distribución a nivel nacional ya del aguardiente amarillo. Cuéntame un poquito por qué esas restricciones, por qué antes era tan complicado, por qué esa obstrucción de la llegada de aguardiente amarillo a nivel nacional. Sí, muy bien.
recuerden ustedes que el mundo de los licores es un mundo que ha tenido un desarrollo bastante interesante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Los licores llegó un momento en donde también eran ilegales. Recordemos que hubo un momento en donde el licor en varias partes del mundo fue prohibido. Ahora, el mundo de los alcoholes destilados, o el mundo del licor como tal, del licor destilado, es un mundo que ha tenido unas restricciones siempre muy grandes. Por eso, del monopolio de los licores destilados se encargó por muchísimo tiempo directamente el Estado. Es decir, en el caso colombiano, eran las fábricas de licores de los diferentes departamentos quienes se encargaban de elaborar y distribuir al consumidor final los licores. Esa es una ley, o esa es una normatividad más bien, que venía desde la época de la colonia. Esa normatividad nos la transfirieron a nosotros los españoles. Y nosotros teníamos esa normatividad desde esa época de la colonia, en donde no permitíamos, digamos, la comercialización libre o la libre competencia de algunos licores destilados. En el año 2016, hace relativamente poco tiempo, se dio por parte del legislador colombiano una ley, que fue la 1816 de ese año 2016. ¿Qué hizo esa ley 1816? Dio vía libre para la comercialización de los licores destilados en Colombia. Es decir, la posibilidad de que en Colombia, en todo departamento, pudiera entrar libremente, eso sí, con una restricción que te cuento un poquito más adelante específica, la posibilidad de que se vendiera cualquier tequila, cualquier ron, cualquier whisky, cualquier pisco, cualquier licor que se destilara, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, abrió la competencia y la declaró libre, esa ley 1816, para los licores destilados. Sin embargo, esa misma ley 1816 dejó un artículo, que fue el artículo 28, pero no todo el artículo 28, sino dos párrafos o parágrafos o incisos, como los queramos llamar. En esos dos, lo que hacía era crear la posibilidad de levantar barreras contra el ingreso a los departamentos de un solo licor, que era el aguardiente. El aguardiente continuó con la protección y con la posibilidad de que los departamentos establecieran monopolios en la comercialización y distribución de los aguardientes en Colombia. Y tenía como fin el ayudar, o ni siquiera ayudar, sino el proteger más bien el aguardiente colombiano. Entonces los departamentos ya no tuvieron la facultad después de la 18 y 16 de decir que ron se puede tomar en un departamento, porque se volvió libre, pero continuaron con la posibilidad de decir que aguardientes se podían tomar. Los gobernadores en este caso, o las asambleas departamentales. Eso es lo que hoy tanto suena, porque en algún momento la industria licorera de Caldas y otras personas tuvieron como inquietud. Dijeron, no, venga, ¿por qué esa diferencia entre los rones y los tequilas y los whiskies con el aguardiente? Si es el consumidor el que debería decidir a través de lo que dice nuestra propia Constitución del 91, qué aguardiente se quiere tomar. Así como decide qué aguardiente se quiere tomar, ve qué tequila se quiere tomar, pues debe poder decidir qué aguardiente también se debe tomar. No deberían existir estas medidas restrictivas. Eso se propuso ante la Corte Constitucional como una demanda de inconstitucionalidad para que esas salvaguardas de las cuales estamos hablando, que son esas posibilidades de levantar esas barreras, se declararan inconstitucionales. Y eso fue lo que tú escuchaste tanto en los últimos tiempos, que se ganó en la Corte Constitucional. Es decir, se partió la historia del aguardiente colombiano en dos. Un antes y un después de esa sentencia. Porque lo que se hizo con esa sentencia es cambiar unas normas desde la época de la colonia hasta el día de hoy, que se tenían siempre allí,
con la posibilidad de que los colombianos pudiéramos tomar cualquier aguardiente que quisiéramos en cualquier parte del país. Aclarando esa parte, muchachos, no es aguardiente amarillo, es cualquier aguardiente Claro. a nivel nacional. Eso es muy importante lo que estás diciendo. No es solo el aguardiente amarillo de Manzanares, es cualquier aguardiente. Es la posibilidad de que si tú estás en Antioquia, te puedas consumir cualquier tipo de aguardiente. El aguardiente amarillo de Manzanares si lo quieres, o el aguardiente antioqueño, pero también el aguardiente blanco del Valle, o el caucano, o cualquiera de los aguardientes que se hacen en Colombia, nacionales o internacionales, porque también pueden entrar las multinacionales a competir en cualquier momento con los aguardientes. Es una libre competencia que, digamos, le da la posibilidad al consumidor de escoger lo que quiera y a quienes competimos en ese mercado, pues ser lo más competitivos posibles, lo más creativos posibles para ganarnos el paladar de los consumidores. Total, don Diego, teniendo ya esto en cuenta, ¿cuándo vamos a poder tener, en qué fecha crees que vamos a tener ya aguardiente amarillo a nivel nacional? Eso es una muy buena pregunta y es una pregunta que hay que trasladarle a cada uno de los gobernadores y ahí es donde intento explicar ahora la regulación que todavía queda, que te planteé anteriormente. Todavía nosotros tenemos claro que hay un permiso de introducción que todavía se solicita y que deben dar los gobernadores en este caso, y es un permiso de introducción que todo alcohol destilado o licor destilado puede pedir, o más bien se le pide. Y es, digamos, como un control que se lleva sobre la posibilidad de vender ese tipo de licores. Entonces, se le pide a cada gobernador de cada departamento un permiso de introducción, en este caso del aguardiente, para poder comenzar a comercializarlo libremente. Eso es algo que está establecido dentro de la ley. La ley dice que hay 30 días hábiles, es decir, alrededor de 40 días calendario, que tienen, en este caso, los gobernadores a través de sus oficinas de rentas departamentales para responder si dejan o no dejan ingresar el aguardiente. Ahora, si dejan o no dejan, no es una decisión que tiene el gobernador ya como de montar una barrera, porque eso fue lo que se cayó, sino de verificar que se cumplan los requisitos establecidos dentro de la ley para poder que esos permisos sean dados. Si esos requisitos se cumplen, no debería haber inconveniente y deberíamos poder ingresar a esos territorios. Después de esos 30 días hábiles, podríamos estar en aquellos territorios. A ver, ahora, eso es a blanco y negro, pero hay matices en esto. ¿Y qué hay matices en esto? Pues hay matices en que unas gobernaciones van a tomar la determinación de abrir más pronto que otras. No sabemos todavía, no hay ninguna determinación que se haya tomado al respecto, pero lo que sí podemos decir es que nosotros ya presentamos esas solicitudes de introducción, ya tenemos esas solicitudes y estamos esperando a ver qué nos resuelvan, si nos van a dar ingreso y a qué territorio nos van a dar ingreso. O sea que la pregunta podrá ser respondida de una mejor forma después del 30 de marzo más o menos, o iniciando el mes de abril, en donde se vencerán los tiempos para que nos respondan si podemos ingresar o no podemos ingresar, y allí nos daremos cuenta en dónde podemos estar parados. Por el momento, lo que decimos es que seguramente de aquí al próximo año ya esto debería estar totalmente regulado y deberíamos estar compitiendo con nuestro aguardiente amarillo de Manzanares en el 100% del territorio colombiano. Sí, me imagino que como todo habrán unas que dirán sí más rápido que otras. ¿Crees que de pronto hayan más bachecitos en algunas partes? Pero por supuesto que sí, van a haber más baches en unos lados que en otros, porque pues a cada uno pues termina interpretando las cosas como lo consideran, y lo que pues tendremos que mostrar nosotros en un momento determinado a aquellos que no nos den el ingreso es que ese ingreso hoy es un derecho que tenemos todos los consumidores. Es que no es un derecho ni siquiera de la fábrica, no es un derecho ni siquiera de los productores, es un derecho que tienen todos los colombianos a poder consumir el aguardiente que quieran en la zona del país en donde se encuentren. Bueno, don Diego, yo quiero comentar un poquito también de ron, que el ron ha sido, yo creo que ahí sí no hay discusión en ninguna parte, pero antes me gustaría hablarle y mostrarle a la gente que nos está escuchando el impacto que tiene la licorera y el impacto que tienen sus productos, no solo en distribución, sino también en impacto social en todos los departamentos. En este caso, pues nosotros somos de Armenia, del eje cafetero. Cuéntame un poco cómo nosotros dentro de la marca organizamos
esa parte de los eventos, de los apoyos culturales, de todo lo que aporta la marca a un departamento. La industria licorera de Caldas no es solamente una fábrica de licores. La industria licorera de Caldas es una empresa socialmente responsable. Y como empresa socialmente responsable estamos hablando de una empresa que está velando siempre por el constante bienestar, no solamente de sus grupos de interés, sino también de la sociedad en general. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, participamos muy fuertemente, no solamente en el desarrollo de actos culturales digamos, de entretenimiento, sino que también participamos en muchos otros actos de responsabilidad social empresarial y de sostenimiento bioambiental. Es muy importante comprender, por ejemplo, lo siguiente: la industria licorera de Caldas hace sus licores como no los hace nadie en Colombia y como muy poca gente lo hace en el mundo, y eso es muy importante que se sepa. Estamos hablando de una fábrica que se encuentra en el medio de una reserva natural de más de 149 hectáreas. En esas 149 hectáreas, que es una reserva protegida por nuestra industria licorera de Caldas, existen bosques nativos, y en esos bosques existen alrededor de 68 nacimientos de agua. Esos 68 nacimientos de agua, que provienen desde el mismo Nevado del Ruiz y surgen en el Nevado del Ruiz, se vuelven en 3 quebradas. Esas 3 quebradas pasan por los predios de esa reserva natural y por los predios de nuestra fábrica directamente. Nosotros de allí tomamos las aguas, que son la materia prima esencial con que hacemos los licores. Nosotros no tomamos nuestras aguas para hacer nuestros licores de un acueducto. Nosotros las tomamos directamente de una reserva natural de 149 hectáreas, en donde tenemos más de 250 especies de aves. Colombia es una potencia en avistamiento de aves. Caldas, dentro de Colombia, es una potencia en avistamiento de aves. Y muchas de esas aves que tiene Caldas y que se avistan en Caldas se avistan en esa reserva que nosotros protegemos, y que nos convierten entonces en un motor fundamental en el avistamiento y en la protección de las aves a nivel nacional y de biodiversidad. Pero también tenemos más de 150 especies de flora que protegemos en esa reserva. Tenemos al frente de ustedes, si no lo pueden ver, o de pronto si volteamos un momentico la cámara y vemos allá al fondo el anturio negro. Esa allá, esa. Volteemos esta acá. El anturio negro. El anturio negro, o ese anturio negro que estás viendo allí, es un anturio que se descubrió por primera vez para la humanidad en la reserva de la cual yo te estoy hablando. Fue la primera vez que se descubrió. Tan es cierto que se llama Anthurius caldensis. ¿Sí? Esa modalidad, o más bien no modalidad, esa especie de anturio negro por primera vez para la humanidad se descubrió en esa reserva que nosotros tenemos. Porque, como te digo, allá protegemos más de 150 especies de flora, ¿sí?, que nos permiten tener una reserva con esas aguas espléndidas que son el verdadero diferencial que tiene nuestra industria licorera de Caldas en el mercado. Que ninguna otra licorera tiene. Ninguna otra licorera tiene. En nuestro país nadie hace los licores como nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, porque es esa responsabilidad social empresarial que nosotros, y responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. Nosotros tenemos y estamos certificados a nivel internacional como una empresa de carbono neutro, es decir, nosotros no producimos ningún tipo de vertimiento al medio ambiente nocivo. Todo lo que nosotros hacemos está ligado a un cuidado y a una protección extrema del medio ambiente. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la fábrica antes tenía destilación, ustedes pueden ver allá la torre de destilación. Pues la torre de destilación, con el fin de nosotros no producir ese tipo de vertimientos al medio ambiente, lo que hicimos fue que esa torre de destilación fue cerrada y nosotros ya no estamos en ese proceso de destilación. Pero también tenemos
actividades diferentes, como por ejemplo en responsabilidad social, planes un ejemplo de muchos, como mi escritorio. Porque la economía circular dentro del proceso de responsabilidad social empresarial para nosotros es fundamental, no solamente como responsabilidad social empresarial, sino como cuidado de la biodiversidad que se tiene en nuestra fábrica. Y es, por ejemplo, con un programa como Mi Escritorio. Y ese programa de Mi Escritorio, ¿cómo funciona? Nosotros recolectamos los shots y los Tetra Pak que producimos nosotros en la empresa y hacemos un proceso de transformación a través de la economía circular en donde realizamos mobiliario de una calidad maravillosa para entregarlos a los colegios y escuelas más pobres de nuestro departamento o de los diferentes departamentos en donde estamos a través de nuestros distribuidores. Entonces lo que hacemos es que vamos a esas escuelas y les entregamos un mobiliario para que nuestros niños de escasos recursos puedan tener una mejor educación a través del estar más cómodos, porque no hay nada más complejo que uno estar educándose y con un mobiliario no adecuado. Tenemos planes como por ejemplo también lo que es el recoger nuestras botellas y un proceso de transformación en donde las pulverizamos y las volvemos nuevamente arena. Y esa arena se utiliza para recuperar las barreras coralinas en San Andrés y Providencia. Es decir, esa arena lo que hacemos nosotros es que vamos y la regamos nuevamente en los corales para que los corales tengan un proceso de reproducción a través todo de un seguimiento científico estricto que se hace con diferentes investigadores tanto de la Universidad Nacional, tanto de nuestra fábrica de licores como de otras universidades, por ejemplo, como la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas. Don Diego, y el impacto, pues yo quiero resaltar esto en los departamentos. Cuando llega cualquier licor de la licorera de Caldas a un departamento, esas utilidades que se generan gracias al consumo de los ciudadanos, ¿con qué queda el departamento de esas utilidades? Y más o menos si podemos dar cifras para que las personas puedan ser conscientes de que las licoreras son muy importantes y que Aguardiente Amarillo, Ron Viejo Caldas y la licorera de Caldas tienen un impacto muy grande a la hora de los eventos, pero no solo de los eventos, porque en los conciertos, en las fiestas de cada municipio, pues eso lo vemos todos, sino también en lo que es la salud y todo lo que es el departamento como tal. Claro, no solamente es, como lo dices, eso no solamente es en los eventos culturales y de entretenimiento en general. La industria licorera de Caldas está en todas partes del país, digamos, promocionando o más bien dándole la posibilidad a diferentes municipios que tengan unas fiestas adecuadas y les damos unos patrocinios entonces para que hagan sus fiestas y entretengan digamos, culturalmente y a quienes habitan esos municipios, sino que también significa la industria licorera de Caldas transferencias, recursos cuantiosos para todos los departamentos de Colombia en donde sus productos son vendidos. La industria licorera de Caldas en los últimos 3 años ha hecho transferencias superiores a los departamentos de Colombia para la salud y la educación, porque esos recursos tienen una destinación específica. Los recursos que se dan por impuestos en la industria licorera de Caldas y en todas las fábricas de licores van para la salud de los departamentos y también para la educación. Estamos hablando que en los últimos 3 años la industria licorera de Caldas ha hecho transferencias superiores a los 2 billones de pesos. 2 billones de pesos para la salud y la educación de los departamentos en Colombia. Por ejemplo, para individualizar, Caldas. En Caldas, la industria licorera de Caldas, por transferencias al departamento y por utilidades generadas por su industria licorera de Caldas, el año anterior le transfirió alrededor de 130.000 millones de pesos, lo que significa un presupuesto muy importante, unos recursos muy importantes dentro de un presupuesto digamos, limitado porque nuestro departamento es pequeño y no tiene muchos ingresos, no tiene unos ingresos tan cuantiosos como otros departamentos tan grandes, al punto que significan alrededor del 10-15% de las finanzas del departamento. Eso lo quería mencionar y lo quería aclarar porque muchas de las personas a veces piensan que bueno, solo apoyamos eventos, solo apoyamos las fiestas de los municipios, sino que también va directamente, como tú dices, a la salud de los ciudadanos y de cada departamento. Y a la educación. Hablemos un poquito de los eventos. Carnaval de Barranquilla, hace 2-3 días se acabó.
¿Cómo nos fue? ¿Cómo reciben los barranquilleros la licorera de Caldas, el aguardiente amarillo y el ron viejo de Caldas? Pues el año pasado nosotros cuando estuvimos en el Carnaval de Barranquilla dimos unas cifras muy importantes diciendo que la industria licorera de Caldas se había tomado el Carnaval de Barranquilla. Las ventas fueron magníficas, históricas con nuestro aguardiente amarillo de Manzanares. Este año hicimos cosas mucho más importantes. Por ejemplo, este año nosotros tuvimos una carroza directamente que en la Batalla de Flores. Esa carroza en la Batalla de Flores están las marcas más importantes de Colombia. Y tuvimos en ese momento, en esa carroza, a Elder Dayan, que es uno de los cantantes más importantes del vallenato en Colombia en la actualidad y que es, digamos, uno de los embajadores de nuestro aguardiente amarillo de Manzanares en Colombia. Allí tuvimos la posibilidad de participar con esa carroza y además estuvimos un palco en esa Batalla de Flores y estuvimos en muchísimos eventos en el Carnaval de Barranquilla, fuimos protagonistas en el Carnaval de Barranquilla. Y te puedo dar un dato en primicia que todavía no hemos dado, digamos, a los medios de comunicación y decirte que este Carnaval de Barranquilla se tuvieron las ventas más altas en muchísimos años de la industria licorera de Caldas y seguramente ventas históricas para el Carnaval de Barranquilla. Estamos hablando que el crecimiento en ventas de un año a otro fue de mayor al 35%. Quiere decir que hay una participación en el mercado cada vez mayor por parte del aguardiente amarillo de Manzanares. Un crecimiento de un año a otro de casi el 35% en el consumo en un evento específico, que significa el 15 o 20% del consumo en el año en toda la ciudad de Barranquilla, pues son cifras magníficas que nos hacen sentir muy orgullosos. Y ahorita que entra el aguardiente amarillo ya a nivel nacional y que en todos los departamentos estén, yo me imagino que las cifras van a ser... Sí, tenemos unas muy buenas expectativas. Estamos hablando que en el 33% del territorio colombiano, que era donde podíamos vender aguardiente amarillo de Manzanares, el año pasado alcanzamos a vender, nuestros aguardientes, porque también está nuestro aguardiente cristal, ¿cierto? Entonces, el año anterior nosotros a nivel nacional en aguardientes alcanzamos a vender alrededor de 14.500.000 unidades reducidas en el 33% del país. Estamos hablando que la población del 33% del país son 15 millones de personas. Estamos hablando, es como si... Casi un vamos a ver la 90%. población, vamos a ver la población adulta. Sí. ¿Cierto? Saquemos los niños que no pueden consumir. Está prohibido. Hablemos solo de los adultos a quienes vamos dirigidos. Estamos hablando entonces que los adultos serán 9 millones. Una cifra que pues, no es la adecuada, pero estamos haciendo un ejemplo. Si vendimos 14 millones de unidades, quiere decir que vendimos per cápita por adulto en ese territorio colombiano más de una botella por cada adulto colombiano. Entonces ahora vamos al 67% del país restante. Estamos hablando de que vamos entonces a participar ya no en ese 33% y en esa población, sino que en el 100% y eso es un 67% más. Quiere decir que el aguardiente colombiano, el aguardiente amarillo de Manzanares, solo podía llegarle al 33% de la población. Hoy le vamos a llegar al 100%, es decir, hay un 67% de la población a la cual le va a llegar el aguardiente amarillo. Y las expectativas de crecimiento de nuestro aguardiente amarillo van en esa vía, van en la vía en que vamos a entrar a un 67% en que no podemos estar. ¿Cómo se prepara la marca? Y sobre todo aquí en Caldas, que está la distribución, para poder llegar a todo ese porcentaje de gente, a todos esos departamentos. ¿Cómo se hace esa preparación? La industria licorera de Caldas ha sido una empresa desde siempre competitiva. La industria licorera de Caldas ha sido muy competitiva siempre porque nosotros somos un departamento muy pequeño. Nosotros somos un departamento de un poco más de 1 millón de habitantes. Estamos hablando que para poder sobrevivir una fábrica pues no puede vivir con el consumo que hacen 1 millón de habitantes. La fábrica siempre ha tenido claro que la diferenciación y el poderse sostener en los mercados era competir con un maravilloso producto, competir también con un talento humano adecuado y con una fábrica también tecnológica y técnicamente preparada para poder competir en el resto del país y a nivel internacional. Porque nosotros tenemos un proceso de internacionalización muy fuerte que es foco en el plan estratégico de la industria licorera de Caldas en el 2024-2027. Entonces estamos hablando de que nuestra fábrica desde siempre ha tenido que competir porque tiene un mercado interno o un mercado propio de alrededor de 3 millones de unidades. Y necesitamos competir.
Entonces, siempre ha tenido esa competitividad en la sangre, por lo que nosotros desde siempre hemos competido en el 100% de nuestro país con nuestros rones, como tú hablabas ahora. Nuestros rones, podemos decirlo con un orgullo gigantesco, de cada 100 rones que se venden en Colombia, 73 son de la industria licorera de Cali. De 100 rones, 73 son de la industria licorera de Cali, son de los que tú tienes aquí a tu espalda. ¿Eso cómo lo logramos? A través de un proceso de distribución en el 100% del territorio colombiano. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos distribuidor de nuestros rones en el 100% de nuestro territorio. Lo que pasa es que tenemos, de ese 100% del territorio, teníamos restricciones en el 67% para también vender aguardiente. Sí. Pero ahora, como tenemos el proceso de comercialización en el 100% del territorio colombiano, lo que debemos hacer es agregar al portafolio de esos distribuidores nuestros aguardientes. O sea que estamos cubiertos en todo el país para competir desde el momento cero en que nos dejen ingresar. O sea, los que ya tienen la distribución de Ron Viejo de Caldas van a agregar al portafolio aguardiente amarillo. Exactamente. Llega aguardiente amarillo y el aguardiente cristal para competir también en el mercado de los aguardientes, que no lo podían tener. Pero nosotros tenemos una distribuciones de hace muchísimos años en cada uno de esos territorios que los conoce como ningunos para comenzar a competir también con nuestro aguardiente amarillo de Manzanares y con nuestro aguardiente cristal. Lo digo, cuéntame un poquito de Cristal. ¿Qué se viene con Cristal? ¿Qué va a pasar con Cristal? Cristal es una marca maravillosa, es una marca que lleva muchísimos años en el mercado. Cristal fue, digamos, uno de los mayores participantes en el mercado durante muchísimos años. ¿Qué va a pasar con el Cristal? El Cristal seguirá fortaleciéndose, seguirá innovándose, se harán nuevas presentaciones que gusten más a nuestros consumidores, se harán cada vez mayores esfuerzos para que la marca vuelva otra vez a tomar fuerza en el mercado. No es un secreto para nadie, pues si con la competencia nosotros ganamos mercado, también no es un secreto que nuestro aguardiente amarillo canibaliza un poco también el aguardiente cristal. Igual en el mercado son aguardientes similares. Entonces, ese proceso de canibalización, pues nosotros pretendemos en los próximos tiempos tener un aguardiente cristal que comience a competir con otra línea de aguardientes, porque es que el aguardiente amarillo es una línea muy diferente a la línea del aguardiente cristal. ¿Sí? Es un aguardiente blanco, el nuestro es un aguardiente, el Manzanares es un aguardiente amarillo. Entonces la idea con nuestro cristal es que vaya a competir también con esa línea de aguardientes blancos. Y próximamente haremos un lanzamiento del nuevo aguardiente cristal que yo sé que va a enloquecer a todos los consumidores. ¿Eso lo podemos esperar para este año? Eso lo podemos esperar para este año, finalizando año. Estamos mirando los tiempos, estamos planteando cuáles van a ser esos tiempos para traer ese producto que va a encantar, porque si la botella del aguardiente amarillo hoy le encanta a los consumidores, la botella que viene del aguardiente cristal y el producto que hay dentro de esa botella, pues va a enloquecer aún más. Muchachos, tienen que estar muy pendientes aquí de la licorera y de las redes sociales. Don Diego, yo creo que ya podemos pasar para ir finalizando al rey, al king. Al king. Lo que es el ron viejo de Caldas. El ron viejo de Caldas. Todos hemos probado el ron viejo de Caldas. Me contaron un secreto y es un museo que se va a abrir del ron viejo de Caldas acá en la licorera. Sí, así es. Estamos planeando o estamos en este momento desarrollando, porque ya no es momento de planear, sino de ejecutar. Estamos ejecutando obras para la realización de lo que es la ruta del ron. ¿Qué es la ruta del ron? La ruta del ron es mostrarle a todas las personas que quieran conocer más sobre el ron cómo hacemos el ron en altura. Los rones en el mundo se dividen en dos grandes categorías. Los rones caribeños o a nivel del mar y los rones de altura. Nosotros somos productores de rones en altura. Hay otros rones caribeños que también conocemos mucho, pero de los países que producen rones de altura como los nuestros son muy pocos. Entonces lo que queremos mostrarle a los colombianos y al mundo es la forma en que se hace el ron en la industria licorera de Caldas, en un departamento anclado nuevamente en la entraña de los Andes, a 2.200 metros, en donde se hacen rones como no se hacen en ninguna otra parte del mundo, con las aguas que te acabo de comentar, con barriles de roble blanco colombiano. Somos los únicos que embarrilamos en roble blanco colombiano, que eso es una cosa maravillosa. Y añejamos a 2.200 metros de altura, que tampoco lo hacen muchos. Entonces,
esa diferenciación que tenemos nosotros con ese maravilloso producto que tiene el ron Viejo de Caldas es lo que nos permite hoy decir que estamos en una posición de mercado como la que te estoy planteando. Entonces, para nosotros, el portafolio de nuestros rones son un gran orgullo para esta empresa que muestra las cosas, cómo se hacen cuando se tiene competitividad y cuando se tiene también procesos creativos y productos magníficos, y en todo lo que se hace con mística, con gusto. Diego, yo sé que esta pregunta es un poquito para elegir, pues no me gusta ponerte ahí contra la espada y la pared, pero cuando tú tienes la decisión de estar con la familia, con los amigos, ¿qué te gusta más, el ron o el aguardiente? Es que los licores son de momentos, esa es una realidad, ¿sí? No podemos negarla. Ahora, hay gente que le gusta un licor o un par de licores y siempre los toma en cualquier momento, es una decisión. Pero si uno está en determinados momentos, pues el ron es el mejor de las escogencias, a mi criterio. Y cuando está en otros, pues el aguardiente. Cuando tú vas a un concierto, pues por regla general tú quieres tomar ¿qué? Aguardiente. Aguardiente. Pero cuando tú estás con la familia, estás en un restaurante, estás en una comida, estás en un sitio en donde tú estás con tus amigos más tranquilos, en donde están conversando de diferentes cosas de la vida, pues un trago largo y exquisito como un ron Viejo de Caldas, sin lugar a dudas es el mejor momento. Y, Y la, las, op- y la mejor bebida para tomar. y de las opciones que tenemos en ron Vieja Caldas, ¿cuál es la que más te gusta personalmente? La industria licorera de Caldas, dentro de su portafolio del ron Viejo de Caldas, tiene diferentes tipos de ron. Entonces tenemos desde el ron, digamos, con un proceso de añejamiento menor, hasta el ron con un proceso de añejamiento mucho mayor. O con unas mezclas mucho mayores o mejores mezclas desde el punto de vista de las tafias con que hacemos nuestros rones o las especias con que nosotros trabajamos nuestros rones. Entonces tenemos, por ejemplo, claro lo siguiente. Nosotros tenemos desde uno de los mejores rones del mundo en cuanto a calidad y sabor, ¿sí? Como por ejemplo lo es nuestras versiones limitadas de León Dormido, que es un ron magnífico, que es el ron top o más premium que tiene la industria licorera de Caldas. Pero tenemos también después de eso un Gran Reserva, que es hecho con diferentes tafias de diferentes añejaduras, tafias hasta de 15 años, tenemos dentro de nuestros rones de Gran Reserva. Pero tenemos también Carta de Oro, tenemos también Juan de la Cruz, tenemos nuestro tradicional. Y por ejemplo, el año pasado lanzamos un nuevo ron, que es el ron oscuro. He escuchado muchas cosas muy buenas de Cerro. Es un ron maravilloso. Es un ron con sabores caribeños y muy dulces. Es un ron que va al paladar de aquellos que quieren consumir por primera vez el ron, pero también para el paladar de aquellos que degustan el ron con mucho cariño y con mucho criterio. Es un licor magnífico que tiene unos resultados fenomenales en 6 meses que llevamos en el mercado con él. Entonces, si tú me dices, ¿cuál de ellos, por ejemplo, uno prefiere o por cuál de ellos uno se puede inclinar en este portafolio tan grande? Yo diría que depende también el momento en donde estás. Si tú quieres consumir, por ejemplo, en una discoteca, qué bueno nuestro licor de ron. Si quieres consumir en un restaurante, en tu casa o en otros lados, como por ejemplo bares eh, y, y sitios de consumo de una gama específica, digamos que el Gran Reserva o el Carta de Oro es magnífico. Pero si tú me preguntas dentro de la categoría de los rones, ¿cuál es mi preferido? Yo diría que el Juan de la Cruz es uno de los licores o de los rones más espectaculares que existen en el mundo. ¿Este año tenemos edición limitada o no? Este año tenemos la versión 3 del León Dormido. Ya saben, muchachos, tienen que estar súper pendientes. Para el mes de septiembre, octubre estaremos en el mercado con un nuevo maravilloso producto que se llama León Dormido, o que va a tener más bien, es el León Dormido número 3, cuyo nombre lo sacaremos en el momento en que sea el oportuno. Bueno, don Diego, no, para finalizar, agradecerte nuevamente por el espacio. De verdad quería no solo agradecerte por el espacio, sino también nosotros con la licorera del Quindío, con Aguardiente de Amarillo Quindío y la distribuidora del Quindío, nos han apoyado mucho en el canal a poder estar no solo
aquí, sino también para poder llevar todo este proyecto a cabo. Y por eso quería resaltar ahorita lo del impacto social y del apoyo a los municipios y todos los departamentos, porque no solo son las fiestas ni los artistas, sino también muchas personas que pueden llevar a cabo sus proyectos, sus sueños y sus ideas gracias a ustedes, gracias a la licorera de Caldas y gracias a sus distribuidores. Entonces, de parte personal, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces. Muchísimas gracias a ti por darle relevancia a este trabajo, un trabajo que se hace, como has visto, de manera transversal, porque nosotros pensamos desde el medio ambiente hasta el consumidor final, darle los mejores productos, hacerlos como nadie y que tengan totalmente claro que la industria licorera de Caldas, con todo lo que hace, finalmente el gran beneficiario de todo lo que nosotros hacemos son las rentas de los departamentos que ayudan a la salud y a la educación de los habitantes de cada uno de ellos. Juan Diego, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Gracias.